El día que la amiguita de James dio a luz afuera. Me regaló al recién nacido como regalo de cumpleaños. Delante de todos, James me preguntó si este niño era suficiente para hacerme perder la esperanza. En ese momento supe que no habría más posibilidades entre nosotros. Así que después de perseguirlo durante 7 años, decidí dejarlo ir por primera vez. Al ver mi compromiso, James ni siquiera miró al niño. Me acarició el pelo suavemente sin la menor ternura. Sofía, no importa quién te guste en el futuro, te ayudaré a conquistarlo. Después terminé con su buen hermano. El hombre que siempre había sido distante y noble, parecía enloquecer intentando impedir esta boda que todos bendecían. Alguien me dijo que la amiguita de James, que estaba afuera, estaba embarazada. No lo podía creer. Pero en plena noche todavía toqué la puerta de James, a la que acababa de regresar. Se oyó débilmente el sonido del agua desde adentro, y James abrió la puerta envuelto en una toalla. Instintivamente apreté los puños, mirando al prometido al que había amado en secreto durante 7 años. Entré lentamente en su habitación. El hombre con el pelo mojado estaba sentado perezosamente en el sofá, sirviéndose tranquilamente una copa de vino tinto. Me miró desde la puerta con una pizca de diversión. ¿Qué quieres de mí? Bajé la cabeza mirándome los dedos de los pies, sin saber cómo preguntar. Siempre lo supe. A James no le gustaba yo, su prometida, 5 años menor que él. Pero me gustaba de verdad, me gustaba muchísimo. Tanto que nunca le faltaban mujeres y jamás le pregunté. Pero hoy, tras enterarme de que la amiguita que había estado criando durante tanto tiempo estaba embarazada, fue la primera vez que perdí la compostura y corrí a confrontarlo. En mis tiempos, James se me acercó con una copa de vino en la mano. Me pellizcó la barbilla con fuerza con su ancha palma, sin permitir discusión. Me llevó la copa de vino tinto medio vacía a los labios. Sofía, pórtate bien, bébetelo. Mañana es tu cumpleaños y te he preparado un regalo que te encantará. La risa profunda del hombre transmitía una emoción inexplicable, haciéndome olvidar el propósito de buscarlo. Acostada en la cama con las mejillas sonrojadas, escuchaba el intenso latido de mi corazón. Anticipando la llegada del mañana. Para esta fiesta de cumpleaños, James invitó a casi todos los de nuestro círculo. Fue excepcionalmente grandioso. Pero hasta el final de la fiesta, el hombre que dijo que me haría un regalo no apareció. Obstinadamente miré hacia la puerta. La llama que había ardido en mi corazón toda la noche parecía congelada por el hielo. James, quien siempre había detestado y se había resistido a este matrimonio, ¿cómo pudo cambiar de opinión de repente? Mientras me alejaba decepcionado, una voz masculina cálida y magnética llegó desde lejos. Sofía. El hombre con un traje negro caro finalmente llegó avanzando lentamente. Detrás de él, una mujer de mediana edad vestida de niñera parecía llevar algo en brazos. James me miró con ojos penetrantes. ¿Has estado esperando con ansias? Fui a comprarte un regalo. En la mirada ansiosa con la que esperaba, apareció un pequeño fragmento del niño en brazos de la mujer. Mi hijo recién nacido, Sofía, es un regalo para ti. La sonrisa de James se había desvanecido sin que me diera cuenta. Me miró fijamente. En ese instante de contacto visual, comprendí de repente el significado de sus ojos. La escena se quedó en silencio por un momento y James volvió a hablar. Sofía, ¿basta un solo hijo para que me abandones? Si no, dame 1 año y te daré otro. No puedo describir bien la sensación. En ese momento sentí como si hubiera perdido todas mis emociones, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Me quedé allí, aturdido. El nítido sonido de una bofetada resonó en el silencio. James dejó escapar un gemido de dolor ahogado al romperse 2 palos. Nunca se había inclinado para admitir su error. Cuando llamé y entré, James estaba arrodillado en el suelo, con la espalda recta. Me miró con indiferencia. Como si hablara solo para mí, sus finos labios se separaron ligeramente. No me casaré con Sofía, ni siquiera muerto. Si me obligas a casarme con ella otra vez, tendré un montón de hijos ilegítimos que ella tendrá que criar. Los ojos de su abuelo se abrieron de par en par, sorprendido, mientras levantaba el bastón de repuesto que tenía a su lado. ¿En qué es peor Sofía que esas mujeres de afuera? ¿Qué es lo que no te gusta de ella?
James giró la cabeza y su mirada indiferente se posó en mí. Una sola mirada me hizo sentir frío por todo el cuerpo. Tras años de compañía, seguía sin sentir ni una pizca de cariño por mí. En ese momento supe que ya no habría posibilidad entre nosotros. Abuelo, cancelemos el compromiso. No creo ser menos que los demás, si no le gusto habrá otros que sí. Tras mi insistencia, intercambiamos las fichas de compromiso. Este compromiso que duró más de una década finalmente, como él deseaba, dejó de ser una carga entre nosotros. James luchó por levantarse del suelo, y había un destello de emoción en su mirada al mirarme. No esperaba que me rindiera tan decididamente. Sofía, ¿de verdad puedes resistir la tentación de enredarme? Asentí. La mirada de James se detuvo en mí, como si aún no pudiera creer mi promesa en ese momento. Solté una risa amarga. James, ya no me gustarás. Las pestañas del hombre revolotearon y tras un momento de silencio, tarareó suavemente en respuesta. Cuando la mujer de mediana edad entró con un niño llorando en brazos, James ni siquiera lo miró. Se acercó sin dejarnos ninguna salida, acariciándome el pelo suavemente sin la menor ternura. Sofía, no importa quién te guste en el futuro, te ayudaré a conquistarlo. Ese día, no respondí. Porque desde hoy, lo he expulsado por completo de mi mundo. El día que me mudé de la casa de la familia Gian, no me llevé nada de lo que pertenecía a James. Rechacé las reiteradas súplicas de mi abuelo. Dejé a la familia Gian, donde había vivido durante más de una década, con solo una maleta en la mano. Pero justo cuando llegaba a la puerta, una chica corrió hacia mí, bloqueándome el paso. En cuanto levantó la vista, la reconocí al instante. Era la mujer que más tiempo había estado al lado de James, y era la madre biológica de su hijo. La niña también me reconoció. Se mordió el labio con fuerza, mientras lágrimas de impotencia resbalaban por su rostro. Señorita Sofía, por favor, no se lleve a mi hijo. Sé que no quiere que esté con James, pero si me devuelve a mi hijo puedo dejarlo. De repente me dolió el corazón. Durante estos años persiguiendo a James, me han visto como una prometida cruel, aferrándome a él con todas mis fuerzas y usando todos los medios posibles. Solté una risa autocrítica, a punto de hablar cuando James salió del coche. Tranquila, nadie puede arrebatarnos a nuestro hijo. El hombre se acercó con sus largas piernas y rápidamente llegó al lado de la chica. Esta parecía haber encontrado su punto de apoyo. Apoyada débilmente en James, las lágrimas corrían por su rostro. James rodeó la cintura de la chica con sus brazos y me miró con una advertencia: Sofía, no olvides tu promesa. Señalé la maleta que tenía en la mano: no te preocupes, no lo he olvidado. James me miró y al ver la maleta en mi mano, su expresión se volvió repentinamente más fría. Justo después de romper el compromiso, ¿quieres dejar a la familia Gian? Los de afuera pensarían que nuestra familia Gian está en bancarrota y que ya no puede pagarte. Sofía, no te dejaré ir. Apreté la maleta con más fuerza y me encontré con la mirada gélida de James. Sin el compromiso, si me quedaba más tiempo, sería una verdadera invitación a los chismes. Tras decir eso, intenté bajar las escaleras, pero James me sujetó firmemente del brazo. Le dije: no tienes permiso para irte. En mi opinión, esta fue la primera vez que James se enojó delante de mí. Cuando tratas con alguien que no te importa mucho, incluso una mirada es un lujo. Pero ahora de repente me cuesta entender al hombre que tengo delante. Pero diga lo que diga, no puedo quedarme. Aparté con fuerza la mano que me sostenía el brazo y miré a la chica que estaba detrás del hombre que había dejado de llorar. La señorita Serena sigue ahí. James debería tener cuidado con los límites entre hombres y mujeres. Una vez que te cases con la señorita Serena, no será apropiado que me quede aquí. James estaba furioso. Empujó la maleta a mi lado y en un instante se cayó por las escaleras con un ruido metálico. Su rostro estaba tenso, su mirada fría y penetrante, me observó fijamente un buen rato. De repente sonrió. Claro, lo había olvidado. Serena y mi hijo se mudan hoy, así que tu presencia sí que es una molestia. Tu habitación puede servir como cuarto de mi hijo, aunque no te vayas hoy, tendré que echarte. Sofía, vete. Tras decir eso, James no volvió a mirarme. Tomó la mano de Serena, quien apenas disimulaba su alegría,
y entró en la casa sin mirar atrás. Me quedé fuera de la puerta, recogiendo la maleta que tenía una esquina rota. No sentí mucha tristeza. En cambio, sentí un poco de alivio. Me alivió que después de 7 años de querer a James, finalmente dejara de gustarme. Ese día, me puse de pie y partí con determinación y decisión. Vivir sola no era tan solitario y desolada como había imaginado. Mis hermanas que crecieron conmigo lo supieron después de que me independicé de la familia Jian. Siempre buscaban excusas para quedarse a dormir en mi casa. Tarde en la noche mis hermanas y yo nos acostábamos en la cama grande, mientras otras 2 dormían en el suelo. No sé quién me preguntó primero: «Sofía, ¿de verdad has decidido soltar a James?». Apoyé los brazos en la almohada y miré al techo con voz tranquila: «Sí, lo he soltado». Mi hermano dijo que desde que te fuiste, James ha estado triste todo el día, sin siquiera sonreírles a sus amigos de la infancia. ¿Crees que acaba de darse cuenta de que le gustas y se arrepiente? Me eché a reír y me incorporé. Debe ser la broma más grande que he oído este año. Para darse cuenta de que le gusto después de más de una década, los reflejos de James deben ser increíblemente lentos. Después de reírme lo suficiente, me recosté y cerré los ojos. Incluso las ensoñaciones son más reales que su cariño por mí. Vamos a dormir. Un amigo estuvo encerrado conmigo unos días y sugirió que saliéramos a divertirnos. Elegimos el lugar, el club que James frecuenta a menudo. Solo había estado allí una vez y me echaron a mitad de camino. James me arrastró ante el gerente del club y le hizo reunir a todo el personal para asegurarse de que recordaran mi rostro. Esta persona no podía volver a entrar. Esa noche, bajo las innumerables miradas de desconocidos, me sentí tan avergonzada que ni siquiera me atreví a levantar la cabeza. Frente a extraños, a James nunca le importó mi dignidad como su prometida. Más tarde, dondequiera que James estuviera, siempre lo evitaba instintivamente. Pero ahora, ya no vivo bajo el techo de nadie, ya no soy la prometida de James. Ya no lo llevo en mi corazón. Puedo ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Al verme asentir, mis hermanas intercambiaron miradas y comprendieron, y enseguida empezaron a maquillarme. Me miré al espejo vestida con un vestido largo sin tirantes, muy maquillada. Me sentí un poco extraña. A lo largo de los años, para captar la atención de James, siempre había imitado deliberadamente a las chicas que lo rodeaban. Todas las novias de James han sido puras y delicadas. La que más tiempo pasó con él, Serena, lo era aún más. De camino, entré sin problemas a la sala privada del club. Justo cuando iba a mitad de la partida, un grupo de personas abrió la puerta de repente sin saludar. El hombre de rostro sereno que caminaba al fondo era James. En cuanto entró, se fijó en mí, sus ojos oscuros recorriendo todo mi cuerpo. Luego, con una presencia imponente, caminó directamente hacia mí. ¿Quién te dejó entrar? Esta vez no bajé la cabeza. Me levanté con seguridad. Ya no somos parientes, así que ¿por qué no puedo entrar? James, estás siendo demasiado entrometido. Soltó un bufido, apartó a la persona que estaba a mi lado y se sentó a mi lado. Pero apenas unos minutos después de sentarme, la pierna de James seguía apoyándose en la mía, intencional o involuntariamente. La esquivé una vez y él sonrió con suficiencia y se inclinó de nuevo. Al final, no pude soportarlo más y me puse de pie de repente. En silencio caminé directo a un asiento vacío en la esquina. Justo cuando me senté, un amigo se acercó y me susurró al oído: «A tu izquierda está Lucas». Lucas, de 20 años, es el hijo mayor de la familia Liu. Tras completar todos sus cursos, regresó para hacerse cargo del grupo Liu. Es despiadado, huraño y tiene una profunda obsesión por la limpieza. No se permite que nadie se acerque a él. Y justo me inmiscuí en su espacio. James soltó una mueca de desprecio, como si ya hubiera anticipado mi trágico destino. Su risa estaba impregnada de alegría por el mal ajeno. Me levanté con cuidado, aunque mi cuerpo aún no estaba del todo erguido. El hombre a mi lado ya había abierto los ojos, fuertemente cerrados, con la mirada fija en mis cómicos movimientos. Su voz era fría, con un matiz de indiferencia. «No hace falta que te vayas, siéntate». Lucas habló e incluso James tuvo que reconsiderar un poco su dignidad. En ese momento, la expresión del rostro de James se congeló al mirar de reojo a Lucas,
quien había roto sus hábitos por primera vez. Su expresión era inescrutable. Toda la sala privada estaba en silencio. Para animar el ambiente, alguien sugirió que jugáramos a algunos juegos para pasar el rato. Rara vez asisto a tales ocasiones, y he perdido bastantes veces, casi siempre soy yo quien recibe el castigo. Alguien no soportó seguir observando y sugirió que buscara a alguien que me llevara el castigo. Todos miraron a James, pensando que seguramente recurriría a él en busca de ayuda. El ceño fruncido de James finalmente se relajó un poco y esbozó una leve sonrisa. Mirándome, se recostó perezosamente en el sofá. Estaba convencido de que en esta situación, sin duda le haría una reverencia. Pero solo lo miré de reojo y luego giré la cabeza hacia el otro lado. «Lucas, ¿puedes ayudarme?» Entre los presentes, solo el hombre frente a mí no temía ofender a James. De hecho, tras ser rechazado por Lucas, quise fingir que estaba desconsolado y buscar una excusa para irme. Pero noté que las piernas cruzadas del hombre temblaban levemente, casi imperceptiblemente. Su mano larga y rubia tomó 10 copas llenas de vino y las bebió sin cambiar de expresión. Al terminar la fiesta, James se adelantó con una expresión sombría. Cualquiera podía ver su enfado. Uno de los amigos no pudo evitar preguntarle en voz baja a Lucas: «¿Sabes que James está de mal humor por Sofía, porque sigues ayudándola?» Lucas alzó sus cariñosos ojos color flor de durazno, con una ceja ligeramente arqueada. No respondió. Pero la curva ascendente del labio del hombre aún revelaba su buen humor en ese momento. Este estado de ánimo se rompió por completo cuando vi a James darse la vuelta y obligarme a subir a su coche. «Sofía, ven a casa conmigo». James, con expresión sombría, me agarró la muñeca, ignorando mis forcejeos. Me jaló a la fuerza al asiento del copiloto. Pero justo cuando abrió la puerta del coche, Serena, que llevaba un buen rato esperándolo, se levantó de repente. «James, ¿has estado bebiendo?» La furia que rodeaba a James se disipó por completo en cuanto vio a Serena. «¿Qué haces aquí? ¿No estás en casa cuidando a nuestro hijo?» James intentó apaciguar su tono. La mirada de Serena se posó en su mano por un instante antes de apartarse rápidamente. Mantuvo la expresión y le dedicó a James la sonrisa que más le gustaba. Su voz era suave y gentil. «Nuestro hijo está dormido. Volviste demasiado tarde hoy y estaba un poco preocupado». La mujer se acurrucó en el frío y tras un momento de silencio, James se quitó el abrigo con cuidado y lo cubrió con él a Serena. Aprovechando la oportunidad, me solté de su agarre y me di la vuelta para subir al coche de mi amigo. Pero una vez más, James me llamó: «Sofía, te llevo a casa». James sostenía a Serena en sus brazos mientras me observaba con la vista periférica. Es curioso que esta noche la mirada de James sobre mí fuera más intensa que en los últimos 10 años que pasamos juntos. No sé qué clase de locura esté experimentando ahora mismo. Pero sé que no quiero tener más tratos con él. Negué con la cabeza: «No hace falta, puedo llevarme su coche». Al terminar de hablar, James observó a todos los presentes y les preguntó: «¿Quién se atreve a llevarlos?». Hoy, frente a este grupo de amigos que conoce desde la infancia, James mostró por primera vez el porte de alguien con poder. Esto me pilló desprevenido. Para no causarles problemas a los demás, no tuve más remedio que ceder y subirme al coche. Pero justo entonces, Lucas, que ya me había ayudado una vez, dio un paso al frente. «Sofía, ven aquí». La mención de Sofía encendió por completo la ira que James había reprimido temporalmente. Su rostro se llenó de malicia mientras decía, palabra por palabra: «Lucas, Sofía es mi prometida, ocúpate de tus propios asuntos». El hombre se apoyó en la puerta del coche, levantando un párpado perezosamente y dijo con indiferencia: «¿En serio? Recuerdo que antes eras la que más odiabas». Los presentes sabían cuánto me gustaba el hombre que tenía delante. Al verme mirando a James sin decir palabra, pensaron que me conmovía. Empezaron a hacer de casamenteros. James por fin ha cambiado de vida, esta vez no puede decepcionarnos con Sofía. James, ¿ya tienes fecha para la boda con Sofía? Deberían darse prisa y casarse. La expresión de James seguía algo sombría mientras me extendía la mano desde lejos. Bajando un poco la postura, dijo: «Sofía, ven a casa conmigo». Señalé sin expresión a Serena, que ya tenía los ojos rojos junto a James. «¿Y ella qué?».
Las lágrimas colgaban de las largas pestañas de Serena, como si el viento las fuera a llevar en cualquier momento. Un destello de dolor cruzó los ojos de James, pero no extendió la mano para sostener su frágil cuerpo. En cambio, me miró como si hubiera pasado por una dolorosa lucha. Definitivamente quiero quedarme con la niña. En cuanto a Serena, te prometo que nunca volverá a aparecer ante ti. Al ver que no hablaba, James pensó que no estaba de acuerdo con su retirada. Su expresión se ensombreció gradualmente. Sofía, ser demasiado codiciosa no te hace bien. James pensó que, ya que estaba dispuesto a comprometerse y casarse conmigo, yo estaría feliz y aceptaría con gusto todas sus exigencias. Pero esta vez calculó mal una cosa. Ahora sí está dispuesto a casarse. Pero yo ya no quiero casarme. No hay necesidad de complicarlo tanto, ya no tenemos contrato matrimonial. Puedes casarte con la señorita Serena. Todos han bebido demasiado, y lo que realmente quieren preguntar es si tú y la señorita Serena ya tienen fecha de boda. Al fin y al cabo, ya tienen un hijo. Todas las hermanas coincidieron en mi opinión, y alguien incluso le preguntó a Serena: señorita Serena, nos hemos visto varias veces, así que no olvide invitarnos cuando usted y James se casen. Serena miró esperanzada a James, cuyas emociones eran difíciles de interpretar, esperando su respuesta. James rechinaba los dientes y apretaba los puños con fuerza. Después de un buen rato, abrió la puerta del coche y sacó una caja de regalo bellamente envuelta del asiento trasero. Dentro había un anillo de diamantes grande y brillante. Antes de la propuesta, James me lanzó una mirada significativa, aparentemente intentando despertar mis celos. Pero no salió como él deseaba. Sonreí e hice un gesto para invitarlo a continuar. La mirada de James se agudizó. Entonces se arrodilló, mirando fijamente los ojos llorosos de la emocionada Serena. Serena, eres el amor más grande de mi vida, ¿te casarías conmigo? Los ojos de Serena se llenaron de alegría al extender su fino dedo, permitiendo que el hombre le colocara el anillo. Una multitud de curiosos se reunió a su alrededor, y James abrazó a Serena y le dio un suave beso en la frente. Alguien me abrió la puerta del coche, y una voz fría resonó en mi oído: ¿quieres seguir mirando? En cuanto el coche arrancó, vi por el retrovisor que James, pálido, apartaba a Serena, con la mirada fija en la dirección en la que nos íbamos. En el silencio del coche no había dicho ni una palabra. Porque desde que Lucas subió había mantenido los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Cuando estábamos a punto de llegar a la comunidad donde alquilaba, me armé de valor para agradecerle con un tono que no lo despertara: gracias por ayudarme hoy. En cuanto terminó de hablar, el hombre a mi lado abrió lentamente los ojos. Su mirada castaño claro se posó en mí un buen rato. Fue suficiente para que mis extremidades se tensaran poco a poco, sin comprender si lo había ofendido de alguna manera. Finalmente Lucas desvió la mirada, aparentemente aceptando mi agradecimiento. Al bajar del coche, Lucas, que no había dicho nada, me gritó: he oído que te mudaste de la familia Gian, ¿vas a volver? Aunque desconocía el propósito de su pregunta, negué con la cabeza con sinceridad. Todavía necesito un asistente a mi lado. Sin esperar mi respuesta, el hombre ya había cerrado la ventanilla del coche. El coche solo dejaba una sombra difusa. Miré la tarjeta de visita que me había entregado el conductor, sumido momentáneamente en mis pensamientos. Desde que dejé a la familia Gian, todos me han hecho una pregunta: ¿aún me gusta James? Si se arrepiente, ¿seguiré con él? Solo Lucas consideró mi situación al perder la protección de la familia Gian. ¿Cómo sobreviviré de ahora en adelante? Como prometida de James, no tenía necesidad de trabajar. Después de graduarme, una vez expresé mi deseo de trabajar frente a la familia Gian, pero me rechazaron sin piedad. Incluso mi favorito, el abuelo Gian, me dijo: Sofía, no tienes suficiente dinero. El abuelo te dará un poco más, solo necesitas aprender a ser la joven ama de casa de la familia Gian. Con el tiempo parece que he aceptado el statu quo. Estaba perdidamente enamorada de James. Cuando dejé a la familia Gian, no acepté ni un centavo del dinero que me había dado el abuelo Gian. Usé el dinero que gané en trabajos de medio tiempo durante la universidad, que les oculté, para alquilar un apartamento de una habitación un poco apartado. Lucas debió de ver que el ambiente aquí no era bueno, por eso dijo eso. No había motivo para negarme a entrar al grupo Lu.
Al día siguiente marqué el número de la tarjeta de presentación. Me convertí en la asistente de Lucas. James ha estado de mal humor últimamente, sin la alegría que uno esperaría antes de una boda. La propuesta de ese día fue solo un impulso, nunca pensó realmente en casarse con Serena. Incluso si le daba un hijo. Para James el matrimonio no le hacía ninguna ilusión. Solo lo atraparía en una vida de completa libertad. Por eso odiaba a la prometida que su familia le había arreglado desde niño. Odiaba a Sofía. Al principio quería que Sofía se alejara. Él la ignoraba constantemente, la incomodaba constantemente y cambiaba de novia constantemente. Pero ella era más difícil de lo que imaginaba, quizá porque lo amaba demasiado. Por eso James pensó en una forma de tener un hijo. A nadie le resulta indiferente que la persona que le gusta tenga un hijo con otra mujer. Sofía no fue la excepción. Efectivamente, en su cumpleaños, todos pudieron ver su tristeza. Ella tomó la iniciativa de romper el compromiso y se mudó de la casa de la familia Gian. Pero ¿por qué después de su partida, James siempre sentía un vacío en el corazón? Sin importar con qué mujer estuviera, siempre regresaba a casa, sin importar lo tarde que fuera. Sofía siempre lo recibía con indiferencia en la escalera. Aunque James nunca la había mirado con atención, desde que Sofía se fue, perdió el deseo de volver a ese hogar. Ese día, estaba tan furioso con Sofía que perdió la cabeza. En el fondo siempre sintió que Serena no tenía derecho a vivir en la casa de la familia Gian, y mucho menos en su habitación. Incluso ese hijo biológico, al que consideraba un instrumento para romper el compromiso, era inaceptable. Cuando el gerente del club llamó a James, este gritó para que alguien viniera lo más rápido posible. De hecho, quería tener una buena conversación con ella. Pero ese día, James descubrió que la forma en que Sofía lo miraba se había vuelto tan extraña. Tan extraña que parecía que ya no le gustaba. Tras proponerle matrimonio con éxito, James distraídamente abrazó a la alegre Serena. Sin embargo, su mirada permaneció fija en Sofía. Vio a Lucas susurrarle algo al oído, y ella, obedientemente, se subió al coche de otro hombre. En ese momento una furia indescriptible se apoderó de James. Era como si le arrebataran algo que apreciaba, y sintió el impulso de golpear a ese hombre. Pero ese hombre era Lucas, quien había sido criado por el antiguo amo de la familia Liu desde niño. Era frío y diferente a los demás. La familia Liu tenía una regla de casi 100 años que prohibía a los hombres tocar a las mujeres antes del matrimonio. Que él supiera, la familia de Lucas ya le había arreglado el matrimonio. Una Sofía común y corriente jamás llamaría su atención. Sin importar el propósito que ese chico Lucas tuviera al ayudarla, no le preocupaba que se la llevaran. Simplemente él y Sofía pasaban tanto tiempo juntos que se había desarrollado una posesividad involuntaria. Si fuera cualquier otra persona, podrían echarla a la calle y nadie la miraría 2 veces. Para consolarse, James se preparó para lidiar con el desastre de su lado primero. Como había decidido estar con Sofía, Serena y esa niña ya no podían aparecer frente a ella. Pero no podía ignorar a la madre y al niño. Después de todo, ella era la mujer que más le gustaba, además de su prometida Sofía. Era imposible que no sintiera nada. Uno era su propio hijo de su propia sangre. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, se enteró de que Sofía se había convertido en la asistente de Lucas. James primero se enojó, luego estalló en carcajadas. En ese momento por fin lo entendió. Resultó que Sofía seguía celosa de su propuesta de matrimonio con Serena ese día. Por eso ahora usa a su buen amigo Lucas para provocarlo. En ese caso, James decidió no apresurarse a despedir a Serena y a su hijo. Cuando Sofía finalmente se arrepiente, James cree firmemente que Sofía pronto acudirá a él para reconciliarse. Mientras James esperaba mi regreso, ya me había familiarizado con el trabajo diario del asistente de Lucas. Cada día era gratificante, como si hubiera encontrado una nueva vida. Al principio pensé curiosamente que Lucas me había recomendado el trabajo porque le caía bien. Pero después de un mes aquí, se sumergía en el trabajo todos los días, y no mostraba ningún interés especial en mí. Entonces me relajé y me concentré en hacer bien mi trabajo. Como buen hermano de James, debo admitir que Lucas es una persona muy agradable. Ese día, después de informarle a Lucas sobre mi trabajo,
me detuvo de repente. Sofía, me voy de viaje de negocios durante un año. ¿Vienes conmigo? Lo pensé durante un buen rato. A lo largo de los años, había centrado toda mi atención en James. Lloré por él, reí por él. Me había encerrado en la identidad de la joven dueña de la familia John durante muchos años, abandonando mis propias alegrías y tristezas. Ahora por fin he encontrado un trabajo que me satisface. No puedo renunciar a ello fácilmente. Bajo la mirada fija del hombre bromeé con naturalidad: «Jefe, ¿nos van a subir el sueldo?». Lucas se quedó perplejo un momento, y luego también curvó ligeramente las comisuras de los labios. Después de pasar un año a su lado, mi vida dio un giro radical. La sensación más evidente es que todo mi ser interior se ha fortalecido mucho. Ahora parece que finalmente comprendo cuánto de mi juventud desperdicié con James. Después de un año de llevarnos bien, poco a poco fui familiarizándome con Lucas, e incluso nos hicimos amigos. Al adentrarme en su vida, descubrí que este hombre aparentemente poderoso no era tan invulnerable como imaginaba. Durante el primer mes de llegar aquí, Lucas enfermó debido a la intensa carga de trabajo. Lo vi con 4 grados de fiebre, negándose obstinadamente a ir al hospital y con un aspecto desdichado. También lo vi, yaciendo débilmente en la cama, murmurando incoherencias en estado de inconsciencia. Esa noche, tenía las mejillas rojas por la fiebre, y tomó mi mano, siempre fría, para presionarla contra su rostro y refrescarse. Al ver al hombre acurrucado en la cama, me ablandé un momento y dejé que me tomara de la mano, durmiendo toda la noche. Debido a este incidente, mi relación con Lucas se volvió más matizada en comparación con su relación con otros asistentes. La noche antes de volver a casa, Lucas llamó a mi puerta. Nos habíamos familiarizado bastante y no lo saludé específicamente, mientras seguía preparando mi equipaje. Sin embargo, se acercó y me ayudó a levantarme de donde estaba agachada en el suelo, ocupada con mis tareas. Ante mi mirada desconcertada, Lucas sacó tranquilamente un anillo de diamantes de su bolsillo. Me miró en silencio. «Sofía, ¿estarías dispuesta a intentar salir conmigo? Puede que no sepa cómo engatusar a las chicas, pero te prometo que yo, Lucas, solo te amaré a ti el resto de mi vida». La repentina confesión me pilló desprevenida. Nadie sabía lo envidiosa que había estado de las chicas que rodeaban a James. A la misma edad, cuando tenía 20 y tantos, también había fantaseado con tener un romance apasionado. Pero en aquel entonces, solo podía esconderme en las sombras, escudriñando las historias de amor de los demás. Sola en la oscuridad de la noche lloré, anhelando la mirada esquiva de James. En este momento pienso: quiero tener una aventura amorosa que no esté relacionada con el matrimonio ni con mi corta juventud. Mi anuncio de la relación con Lucas causó sensación. James, por supuesto, también lo notó. El día que volví a casa, James esperó en el aeropuerto un buen rato y nos interceptó a Lucas y a mí. Tenía los ojos inyectados en sangre, su estado mental era muy precario. Y su temperamento era extremadamente irritable. Apartó a los guardaespaldas que nos rodeaban y cargó contra Lucas, listo para golpearlo. Pero Lucas lo agarró del brazo y se lo retorció tras la espalda, sometiéndolo. James soltó un grito feroz: «Lucas, no mereces mi confianza en absoluto, me robaste a mi amado prometido». Lucas se burló y empujó al dolorido James hacia adelante, directo a los brazos de Serena y su hijo, que lo acompañaba. Serena sostenía al niño con un brazo y ayudaba a James a levantarse del suelo con el otro, pero James, en un ataque de ira, lo apartó, provocando que el niño gritara de miedo. Al ver el caos que se avecinaba, de repente me surgió una pregunta: ¿de verdad me había gustado James alguna vez? Tras pensarlo un segundo, desistí de la respuesta. Ya no importaba. Lucas me atrajo hacia sí, mirando al hombre de ojos rojos. «La lastimaste, me lastimaste. Mientras no cambie de opinión, llévate a tu mujer y a tu hijo y lárgate. Además, ya estabas fuera del juego, ¿por qué compites conmigo?». James rió entre dientes varias veces, levantándose del suelo a regañadientes. Me miró con desdén. «Sofía, me has perseguido sin pudor durante tantos años, y ahora te acercas a mi hermano sin pudor, ¿no es solo para vengarte? Nunca me has gustado, simplemente no soporto que otros toquen mis cosas». El hombre que pronunció estas palabras apareció en mi boda con Lucas. Al verlo con un traje de novio idéntico al de Lucas, me sentí un poco aturdido.
James, que llevaba un año desaparecido, apareció de repente, algo inesperado. Ignorando las miradas extrañas de los invitados, James se acercó a mí con profundo cariño en la mirada. Me extendió la mano y me dijo con una voz increíblemente dulce: Sofía, ¿no te gusto desde pequeña? Ahora también me gustas. ¿Nos casamos? Sostuvo con humildad el brazalete de jade que había elegido con mis propias manos, levantándolo con cuidado frente a mí. Apreté la mano algo fría del hombre a mi lado, entrelazando nuestros dedos. Miré a James, quien una vez me había menospreciado. James, una vez me gustaste muchísimo. Me gustaste tanto que incluso pensé en aguantar el asco para quedarme con ese niño. Has estado con un total de 21 chicas, la más larga durante años, la más corta, solo unas horas. Estudié a cada chica para descubrir qué te atraía de ellas. Aprendí en secreto sus estilos, sus gestos, pero tú nunca me miraste. Después me di cuenta de que simplemente no te gustaba. Me puse la mano sobre el corazón, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Este corazón mío una vez te lo entregué, pero de ahora en adelante solo puede contener a mi esposo. James aún tenía las manos juntas, con una lágrima escapándose de sus ojos. Sofía, lo lamento. James no se casó con Serena, ni planeaba mantener a la niña a su lado como una monstruosidad. Le dio a Serena una gran suma de dinero, suficiente para que ella y la niña vivieran cómodamente en el futuro. Pero Serena no estaba dispuesta. Había estado con James desde los 18 años, su primera mujer. Aunque James se cansó de ella y decidió romper para buscar a otra persona, ella era la única que podía pasar por varias rupturas y reconciliaciones con él. Ella creía ser diferente en el corazón de James. Especialmente después de dar a luz a su único hijo, se convenció aún más de este sentimiento. Pero para despedirla, él dijo que nunca la había amado. El hijo del que estaba tan orgullosa nació como una herramienta para romper un compromiso. La inmensa brecha psicológica llevó a Serena a la loca idea de morir junto a James. Usando su último encuentro antes de separarse como excusa, Serena logró reunirse con James. El coche a toda velocidad avanzaba sin control por la carretera, y solo se oía un fuerte estruendo a lo lejos. El brazalete de jade intacto estaba firmemente apretado en la mano del hombre, manchado con un toque de rojo brillante. Cuando llevé a mi hija de 3 años a visitar al abuelo Gian, la niñera llevaba a un niño pequeño y frágil a clase. El niño pequeño se acercó de repente y me detuvo en la escalera. Con la voz apagada, dijo: «Dicen que fuiste tú quien causó la muerte de mis padres». Levantó los ojos brillantes y apretó los labios con fuerza. Mi hija estaba de pie frente a mí, con las manos en las caderas, mirando fijamente al niño. «No puedes decir mamá. Mi mamá es la mejor mamá del mundo». El niño parpadeó con fuerza, con lágrimas colgando de sus largas pestañas. «Sé que por tu madre, él accedió a dejarme nacer. ¿Por qué nadie me ha preguntado nunca si quería venir a este mundo?» Observé la figura del pequeño alejarse, con los ojos un poco doloridos. Aunque era el único hijo de James, aún llevaba la mitad de la sangre de Serena. La familia Gian no podía dejar de odiarlo. Los padres de James estaban tan desconsolados por su muerte que se fueron al extranjero y el abuelo Gian enfermó en cama. Entregaron al niño a la niñera y desde entonces lo ignoraron. Mientras estuviera vivo, eso era suficiente. «Mamá, ¿por qué lloras? Si papá ve esto, me culpará por no protegerte bien». Mi hija usó sus manitas regordetas para secarme las lágrimas. Me susurró y conspiró conmigo en secreto. «Mamá, que papá no sepa que lloraste esta vez». Le di un beso en la carita regordeta a mi hija y sonreí al aceptar. «Está bien, te escucharé».